Buenas noches, bienvenidos a Carranza 10. Volvía el Cádiz a la senda de la victoria, ganándole 3-1 al Arroyo, ese rival que tanto se enquistó la pasada temporada y que salió victorioso en Copa del Rey y en Liga del Estadio Ramón de Carranza. En este caso, desde luego, no fue así. El Cádiz en la primera parte dejaba muy encarrilado el resultado, 2 goles de Juan Villar tras pases de Airán Cabrera, y en la segunda parte era el propio jugador canario el que ponía un resultado lo sumamente importante para los amarillos, que hacen dejar atrás esas 3 semanas consecutivas donde no se ha conseguido la victoria. El Cádiz es quinto en la tabla clasificatoria e incluso si analizan los resultados de esta novena jornada se van a dar cuenta que se ha apretado y de qué manera la cabeza de la clasificación. Todavía no hay ni líderes destacados, ni se ha abierto ni mucho menos un escalón que divida a los equipos que van a estar luchando por un objetivo u otro. Pero como cada lunes vamos a tener tiempo para analizar, tiempo para ver goles, para ver imágenes, acompañados de buenos invitados. Hoy en vez de por la derecha voy a comenzar por la izquierda, porque está con nosotros el segundo entrenador del Cádiz, Rodri. Buenas noches. Buenas noches. Imagino que conseguir una victoria como la de ayer ante el Arroyo era fundamental, ¿no?, para dejar atrás esas 3 semanas donde lo cierto es que los resultados no habían acompañado, ¿eh? Sí, bueno, que pensábamos que era un partido importante porque veníamos de 3 partidos de no conseguirlo, aunque sí que era verdad que había 2 partidos anteriores que creo que el equipo había merecido sacar algún punto más. Pero bueno, lo importante era sumar y volver a la senda de las victorias. Es curioso que el fútbol es injusto porque ni mucho menos suelen ir de la mano resultados y buen juego, ¿no? Quizás el Cádiz jugó mejor en Albacete o pudo jugar mejor ante la Hoya Lorca, no consiguió la victoria, pero sí la logró este pasado domingo ante el Arroyo, ¿no? Sí, a veces tiene estas cosas, ¿no? Nosotros lo que intentamos es mirar primero, pues a intentar hacer un buen juego, crear oportunidades y después acertarlas, ¿no? Yo creo que el otro día no hicimos un buen partido tan brillante como otros, pero sí que creamos las suficientes ocasiones para que el resultado hubiese sido más amplio. ¿Qué te dice la tabla, viéndola tan igualada por arriba? No, nosotros tenemos muy en mente el equipo, lo que tenemos que hacer nosotros, y no nos fijamos mucho en... Ahora todavía es muy pronto, ¿no? Lo más importante es que el equipo vaya cuajando y que vaya empezando a sacar buenos resultados y que veamos que hay una progresión del juego durante las próximas semanas. A mí nos ha salido una grada bastante técnica, desde luego. También está con nosotros el entrenador del Puerto Real, Queco Rosano. Queco, buenas noches. Hola, buenas noches. Ayer estuviste en Carranza viendo el partido del Cádiz. ¿Qué sensaciones te dejó el equipo? Bueno, buenas, porque yo ya comenté en el último programa que me invitaste, que fue, pues creo que fue por verano, en el Arana, que estábamos hablando de la confección de la plantilla. Yo ya comentaba que sí, que si dejaban a Raúl, a Arné, al míster hacer la plantilla, iba a ser una plantilla competitiva, y yo creo que el Cádiz tiene una plantilla muy competitiva. Te hago la misma pregunta que a Rodri. ¿No resulta curioso ver una cabeza de la clasificación tan sumamente igualada, que prácticamente del 12º al primero no hay distancia? Bueno, porque como dice Rodri, ¿no? Estamos empezando, hay equipos fuertes este año, equipos que han comenzado bien, pero luego a mitad de la liga pues empezará a ponerse cada uno en su sitio y las plantillas pues dirán dónde tienen que estar cada uno. Señor Baecillo, buenas noches. Muy buenas, José. Se sacó la gente de la espina del año pasado del Arroyo, ¿eh? Sí, y yo creo que sobre todo lo más importante, ¿no? Que volvió la sonrisa al Carranza, la gente esperaba estos 3 puntos después de los 3 últimos partidos, los que no se había podido ganar, y bueno, ayer se consiguió con una muy buena primera parte, creo yo, del equipo, que sí es cierto que con la segunda se notó un poquito ese cansancio de haber jugado el miércoles, y bueno, pero lo importante, como decía el propio técnico al final del partido, era conseguir los 3 puntos, se consiguió, y ahora a pensar en el próximo encuentro. Y hoy regresa el análisis técnico de nuestro míster Jesús Acal. Buenas noches. Buenas noches, José. Hemos tenido 3-4 semanas de reflexión de lo que ha sido el equipo, coincidiendo curiosamente con los 3 partidos sin ganar. Van a tener que venir más a menudo los análisis técnicos, ¿eh? Bueno, pues nada, yo creo que ofreció de nuevo 2 caras. Yo creo que estuvimos unos 60 minutos más o menos con el nivel que estaba dando el equipo, un equipo organizado, atrevido, con ocasiones, y luego ya un tramo final de la segunda parte, o bien por los cambios o bien por el desgaste físico del partido del miércoles, se notó un bajo importante, sobre todo a nivel táctico, un poquito de descoordinación, y bueno, yo creo que luego lo veremos un poquito más en el análisis, a ver esos detalles donde ocurrieron esos defectos. Incluso también a nivel físico, decía Roland en rueda de prensa, luego lo vamos a ver. Resultados de esta novena jornada en el grupo cuarto de segunda B fueron estos.
Guadalajara 1, Granada B 0, Sevilla Atlético 4, Atlético Sanluqueño 0, San Fernando 0, Melilla 0, Cacereño 1, Almería B 1, La Roda 1, Córdoba B 1, Écija 0, La Hoya Lorca 2, Algeciras 1, Albacete 0, El Palo 0, Lucena 2, Cartagena 3, Balompédica Calenense 0 y Cádiz 3, Arroyo 1. Hablando de los amarillos, el viernes en la previa les comentábamos que estábamos muy pendientes de la evolución de Andrés, que casi se daba como descartado para el partido. Fue desde luego una agradable sorpresa verlo en el once titular. Hubo una variación también respecto a lo que pensábamos que podía ser el once titular, con la salida de Miquel Martín, la entrada de Jorge Luque por primera vez en la temporada en esa posición de doble pivote, no de media punta como se había estado utilizando. No sé, esas dos variaciones, el tema de Andrés y la ausencia de Miquel Martín, supongo que era también para dar descanso, para dar rotación, viendo la acumulación de minutos ya. Sí, bueno, el míster cree que de hecho somos una plantilla corta y que todos los jugadores que hay son importantes. Y bueno, pues tenemos la suerte de poder ir variando durante las semanas, pues en función un poco de lo que necesite más el equipo, más juego en casa, ser más fuertes dentro, y sobre eso vamos a ir trabajando durante toda la temporada. Es una suerte pues tener muchos jugadores de distintos perfiles en el centro del campo, también está Fal, y nos va a permitir pues durante el año no tener que jugar siempre con dos jugadores fijos, sino que van a poder rotar y podemos hacer variaciones tácticas que yo creo que van a enriquecer y que nos van a ayudar a tener un mejor nivel como equipo. Veíamos el tema de Luque y nos sorprendía, ¿no? Porque hasta el momento es verdad que cada vez que había salido Luque siempre había sido por delante de ese doble pivote, ¿no? Bien con Fal o Miquel Martín y Nafti. También ahí entra un poco la polivalencia del propio jugador, ¿no? Que lo puedes poner tanto un poquito más adelantado como atrás en la organización del juego, ¿no? También teníamos una cuestión muy pendiente, es que Luque ha tenido unos problemas y físicamente es difícil a veces que pueda aguantar en el centro del campo él solo con un centrocampista. Entonces, bueno, pues teníamos que dar un poquito más de consistencia y se pensaba, bueno, pues ayudar un poco a Luque a que vaya cogiendo la forma poco a poco para después meterle más exigencia ahí en el doble, con dos centrocampistas en solo. Y a veces pues creemos que tenemos que acercarlo más cerca de los delanteros porque tiene una visión de juego y es muy preciso en el pase y lo acercamos más jugando en media punta. Un poquito en función de que vamos viendo, a veces jugamos con dos arriba, a veces con un delantero y dos por fuera. Ya te comento, es un poco la variedad esa que tenemos que creo que nos puede servir para que incluso los rivales tengan dificultad para saber cómo vamos a jugar. Se había hablado durante la semana y después el propio míster tras el partido lo confirmaba que ese partido era complicado de jugar en casa, ¿no? 3 partidos anteriores, los que no se había conseguido la victoria, un rival que desde luego, como demostró, creo yo que no era ni mucho menos fácil. Se habló durante la semana en ese aspecto mental, ¿no? de afrontar el partido, sobre todo en esas primeros 20 minutos, primera media hora, en lo que quizá el balón no entrara y podía surgir un poquito los nervios. Bueno, podría ser, pero no le damos muchas vueltas a esto, porque Raúl cuando confeccionó la plantilla, una de las cosas que intentó fue que el equipo tuviera calidad, pero que también tuviera futbolistas que estuvieran bregados y futbolistas que supiesen a qué venían aquí a Cádiz. Y yo creo que eso el equipo lo tiene, son futbolistas que en todos sus equipos, Andrés, todos, han sido muy importantes, gente que han tirado de esos equipos y bueno, creemos que juntándolos aquí, Nafti, Martins, son gente con muchísima experiencia que no le va a venir un momento determinado que haya unos malos resultados, van a tirar para adelante. Igual que cuando los resultados vayan muy bien, tampoco van a subirse y se van a creer que esto está todo hecho. Por eso era lo que comentábamos antes con Keco, ¿no? Que esa confección, ahí es donde se nota las debilidades que había la pasada temporada y que este año, desde luego, se han cubierto con experiencia, ¿no? Que ni mucho menos estas 3 semanas sin conseguir la victoria han sido un palo anímico, un palo moral para el propio equipo, ¿no? Yo creo que es importantísimo cuando un entrenador puede hacer y perfilar su plantilla, es importantísimo. Como dice Rodri, cada uno de nosotros, entrenadores, Jesús, yo, todos los entrenadores tenemos unas ideas y tenemos que basarnos en buscar jugadores para esas ideas. Pero bueno, de todos modos, yo al hilo de lo que ha dicho Badecillo, yo creo que el Arroyo propuso un partido muy kamikaze, ¿no? Muy suicida, ¿no? Intentó apretar arriba, pero además con la defensa muy adelantada dejaba muchos espacios atrás. Yo esta mañana hablando con Andrés González, el mítico jugador del Cádiz, del Madrid, le he puesto un detalle, o sea, hubo una ocasión de gol de una salida de balón de Andrés, precisamente el lateral,
por fuera y le coge la espalda al lateral y se queda Quique López delante del portero. O sea, eso te lo cuenta todo, ¿no? A pesar de que el Cádiz con espacio yo creo que tiene una plantilla para matar. Lo que da la sensación es que, ni mucho menos metiéndome a jugar a técnico, que Juan Marrero el partido del Cádiz con la olla no lo había visto, no le había prestado demasiada atención, ¿no? Porque hizo casi todo lo contrario que el conjunto murciano en Carranza, ¿no? La verdad que allí donde yo estaba, en la parcela de tribuna, habíamos varios entrenadores y todos coincidíamos. Parecía que el entrenador visitante no sabía de las virtudes del Cádiz. Yo creo que, como dice Keco, jugó en plan kamikaze. El Cádiz, en el momento que le daba circulación rápida al balón, triangulaba un poco, enseguida se encaraban delante del portero. Quizá a lo mejor él pensaba de que su equipo físicamente iba a aguantar lo mismo que esos primeros 10 minutos, donde el equipo apretaba, prácticamente se emparejaban unos con otros, y bueno, y el nivel de exigencia creo que quería asfixiar al Cádiz. Al venir de un partido de miércoles, pues decía, a lo mejor no los cargamos físicamente. La verdad que poco a poco esa presión fue menos intensa, al final Cádiz empezó a dominar, y bueno, y el equipo pues pudo hacer algunos goles más y irse al descanso pues con un resultado bastante abultado. Quizás pensaba que le podía volver a salir lo de Granada y Cartagena, ¿no? Ponerse 0-3, ponerse 0-2. Lo cierto es que Alejandro fue uno de los mejores del partido de ayer, salvando ocasiones muy claras. Lo mismo esa podía ser la idea de Juan Marrero, decir, bueno, si me adelanto en el marcador, puedo intentar variar y corregir esos errores que me hicieron perder esos dos partidos, ¿no? Nosotros hemos visto los partidos estos que comentas, hemos analizado y sí que tiene un perfil un poquito donde ha ido a jugar, de tirarse hacia adelante y de empujar y tal, pero con nosotros quizás fue demasiado exagerado. Pero bueno, nosotros lo que tenemos claro es que va a haber equipos que van a venir a apretarnos, otro equipo que se van a quedar en una zona intermedia, otros que se van a venir atrás. Nosotros tenemos recursos para hacer todo esto. El día de la olla, por ejemplo, sí que no fue un partido brillante, pero tuvimos tres ocasiones muy claras de hacer gol, un palo y dos chutes dentro del área para empujar. Y se van a dar así los partidos, hasta que no abramos el marcador. Cuando abramos el marcador, pues equipos que se vienen a cerrar como la olla van a tenerlo muy difícil, porque después tienes que venir a buscarnos. Está claro que cuando la lata se abre, claro, el Cádiz lo tiene muchísimo más fácil. Vamos a ver el resumen del partido, las imágenes de ese encuentro. Decíamos que en el Cádiz pues, nos llamaba la atención, lo primero de todo, la presencia de Andrés, que el viernes parecía tener muy complicada su participación, y también esa variación que se realizaba con el Luque por Miquel Martins. En el Arroyo quizás lo más significativo la ausencia de Bezares de inicio, ¿no? Porque en Arroyo se daba prácticamente como hecho ese doble pivote con Buades y Bezares, ¿no? Sí, bueno, llamaba la atención, pero era una de las posibilidades, ¿no? Bezares tiene muchas ganas de volver a Carranza y bueno, quizás a lo mejor pues su técnico vio mejor no meterlo de inicio y contar con Morán y el propio Abel Buades. Y ya en la segunda parte yo creo que lo jugó por el tema de la falta de Boades en los últimos minutos de esa primera mitad, pero bueno, ahora lo analizaremos cuando llegue la segunda parte. Esta fue la primera jugada del partido en el minuto 6 con ese robo de Juan Villar. Fueron muy blanditos, esa jugada es para que el central hubiera parado el partido allí. Después hubo una jugada que Santi Polo aprieta precisamente a Ceballos arriba y no va fuerte al balón a parar el partido. De hecho el entrenador se lo recrimina, o sea, fueron muy blanditos. Esa es la jugada que acabo de decir yo, o sea, un balón por fuera de Andrés, le coge la espalda a defensa y hay una ocasión de Quique López, creo que no, a Irán, Quique López, o sea, ellos estuvieron flojitos en defensa, pero claro, las virtudes que hablamos. Para mí creo que es la jugada del partido, porque bien le habéis preguntado a Rodri que si ellos se hubieran adelantado, a lo mejor hubiera podido entrar algo de nervio, la grada a pitar, pero ahí Alejandro estuvo espectacular. Para mí el mejor del Cádiz con diferencia fue el portero, y es curioso que pudo haber goleado y su portero sea el mejor, porque tuvo dos momentos importantísimos, esa parada para mí, el penalti. Estamos hablando de estos primeros 10-15 minutos donde el Cádiz llegaba con fluidez, pero el Arroyo prácticamente jugaba con los 10 jugadores metidos en campo del Cádiz, ¿no? Sí. ¿Te sorprendía eso, Rodrigo? Bueno, esperábamos algo parecido, no tan exagerado, pero sí que sabíamos que iban a ser atrevidos y osados porque lo habían hecho en otros partidos. Y la gente cuando viene aquí al Carranza pues no tiene nada a perder y mucho a ganar. Esa ocasión de Perico, desde lo que mereció el gol, lo sacó el guardameta prácticamente en la escuadra cuando podía ser un auténtico golazo. Y lo cierto es que el partido, si tenía alguna manera de romperlo el Cádiz, de abrir la lata, era precisamente así, ¿no? La parte de la defensa se quedaba siempre parada, adelantada, pero siempre se quedaba parada en esos golpeos a la espalda. El Cádiz, mira, este es el gol de Juan. Es que para mí fueron muy endebles en defensa, con muchos espacios, y el Cádiz evidentemente es muy eficiente en el ataque.
Es verdad que entre el primer gol y el segundo prácticamente en el partido no sucede nada, ni para el Cádiz ni para el... La defensa adelantada y viene, este quiere salir a última hora, el segundo central, el otro parado, aparece Juan desde atrás, nos cierra el lateral. Se cambian los papeles ahí también. Sí. Yo creo que de las mejores noticias de este partido es la conexión a Irán Villar, ¿no? Que decíamos al principio de la temporada que bueno, toda una plantilla completamente nueva, que había cosas que evidentemente había que pulir y una de ellas era el que los jugadores se fueran conociendo unos a otros, ¿no? Y ya estamos viendo cosas ahí en el campo de futbolistas que ya poco a poco se van compenetrando y que van surgiendo cosas entre ellos. Y en este caso yo creo que tanto el partido de Villar como el de Irán, desde luego, para destacar. Tuvieron mucha movilidad los dos. Estuvieron súper dinámicos los dos, caían, venían abajo, entraban de segunda línea. A mí la verdad que me gustó bastante. Cuando tú pones gente buena en el campo, las cosas salen solo porque, bueno, es verdad que se tienen que conocer, tienen que saber cuál es la idea que tienes uno y otro, los movimientos, pero todo es más fácil si al final los jugadores tienen una calidad importante y estos jugadores la verdad que la tienen. La lástima es de que, bueno, para lo que nosotros aspiramos de estar primero, de subir de categoría, pues hace falta no dar tanto esos pares y nones. Hay que ser más constantes y no tener esos errores que bueno, que lo hemos visto en diferentes partidos y de momento cuando abrimos la lata y nos ponemos bien en el marcador no hay problema, pero cuando la cosa se complica y no aparecen esos goles, pues fíjate, Alejandro ahí en muchísimas ocasiones en este partido fue capaz de hacer efectivo de esos goles que llevábamos a favor, ¿no? Lo cierto es que tuvo 3 paradones Alejandro en la primera parte que perfectamente podía haber acabado en gol. Si el resultado del descanso hubiera sido empate a 2, por ejemplo, o 3-2 o 4-2, pues podía haber sido un resultado normal si no hubiera sido por la excelente actuación de Alejandro. Iba a hacer una variación Juan Marrero al inicio de la segunda parte, iba a entrar Bezares por Buades. Luego vamos a ver en las jugadas polémicas que ese cambio se realiza, porque Buades seguramente no debió terminar la primera parte, debió ver la segunda cartulina amarilla. Sí, el rasero del arbitraje hubiera sido el mismo, por ejemplo, que en Albacete. Entonces está claro que Buades no habría terminado esa primera parte jugando. Los primeros 10 minutos de la segunda parte prácticamente no hay nada, no tenemos ocasiones registradas ni para uno ni para otro. A partir del minuto 10 intenta un poco ahí el Arroyo a balón parado y supongo, Rodríguez, la idea era pues exactamente esta, ¿no? Intentar buscar una contra que fuera letal, que pusiera el tercero y ya prácticamente dejara liquidado el partido, ¿no? Bueno, lo que se comentó en el vestuario es que pues, la cosa no iba mal, que estaba bastante bien, habíamos levantado por arriba y que tuviéramos un poquito más de tranquilidad, más juego con balón, que fuéramos más osados y aunque ellos vinieran a apretarnos, que fuéramos capaces de dar 3-4 pases en campo propio, que con ello íbamos a provocar que vinieran más y íbamos a encontrar situaciones más favorables a donde gol. Eso es lo que se habló y lo que se intentó. Perdona, Rodri, eso se intentó en la primera parte, pero no se llegó a conseguir. Yo creo que el rival os dio otra facilidad de que no perseguía y la elaboración, como tú bien dices, pero al final os dio todo el espacio atrás. Incluso yo creo que al final, Nafti, a lo mejor, para mi modo de entender, que también me gusta el fútbol elaborado, mis equipos juegan así, a lo mejor no tiene esa movilidad que te puede dar ese jugador que viene ahí a recibir también, que se abren los dos centrales de vosotros. Yo creo que a él le costaba, de hecho perdió, si habéis analizado el vídeo, perdió muchos balones, además pases estos de interior cómodos, y bueno, a lo mejor al equipo le faltó alguien más organizativo ahí, o con más calidad. Siempre, bueno, algún balón sí que perdió, pero yo creo que la clave está en cuándo tienes que jugar con ese futbolista y cuándo no tienes que jugar con él. Hay veces que le dábamos balones que no teníamos que jugar con él, que teníamos que jugar con gente más adelantada. Sí, pero yo me refiero de saque de Alejandro. Estaba sacando a Alejandro, se abrían los dos centrales, se abrían los dos laterales, el que aparecía en el centro era Nafti, no era Jorge. Entonces ahí normalmente ese es el hombre que se queda un poco para jugar de cara o para darse la vuelta, y a lo mejor ahí le puede costar más Nafti, creo. Vamos, una pregunta que te hago, chaval. No, ya te comento, hay 2 o 3 salidas que tenemos de balón cuando un equipo viene a apretar, una de ellas es que Nafti vaya allí, pero cuando vemos que ese balón no puede darse a Nafti no hay que tirárselo, hay que tirar a otro sitio, y nosotros le estábamos dando el balón ahí. Aunque hubiese sido otro futbolista con más recursos, también le hubiésemos metido algún embolado. Creo que ahí no estuvimos, que se comentó y tal, que no estuvimos alguna vez acertados dándole el balón a él ahí no, es muy difícil que pero salga. sí que es verdad lo que tú bien dices, que no se llegó
a salir con juego laboral, se intentó, pero ellos apretaban muy arriba. Sí, también, pero ¿no? por eso nuestro equipo tiene que ser osado, tiene que ser valiente, no tener miedo a jugar ahí, aunque haya 7 o 8 futbolistas, porque sabes que como alguien se quede de frente, el premio es muy grande, y es que te vas a quedar con un balón muy franco. Si tú quieres, hemos visto rivales jugar contra ellos, el Cartagena y tal, incluso el Linense, que cada uno juega como quiere y como puede, y todo el mundo... y jugaban más en largo, más esto, y no provocaron tantas situaciones delante del portero. ¿Por qué? Porque tú juegas muy directo, te defienden las primeras. Si tú juegas 3 o 4 pases más, no te pueden defender las primeras, y la tercera o cuarta es mucho más difícil defender. Y claro, ahí estamos un poco, bueno, yo creo que el equipo va intentando crecer en todo esto. Hemos visto el penalti que para Alejandro, hemos visto también el gol de Airán, también como hay un momento curioso cuando parece que Luque va a ser sustituido, pero Fran se resiente del tobillo, tiene que ser cambiado a última hora. Hoy incluso se ha emitido un parte médico donde se dice que, bueno, que se espera que tanto Andrés como el propio Fran puedan llegar al fin de semana, pero que tiene un E15 de tobillo y que eso lógicamente requiere una recuperación, ¿no? Y lo que comentábamos antes, que es verdad que es una plantilla corta, ¿no? Que tampoco tiene demasiados recursos en ese sentido, ¿no? Sí, la verdad es que no somos muchísimos efectivos. Y bueno, cuando hay un contratiempo de 2 futbolistas, pues se nota, ¿no? Y después también hay una diferencia muy grande con la liga profesional, y es que tú en el banquillo puedes tener 18 futbolistas, y puedes tener pues un central, un lateral, puedes tener 2 centrocampistas, puedes tener un extremo y un delantero, y aquí no, aquí te limita mucho, o llevas un lateral o llevas un central, o llevas 2 centrocampistas y un punta, o llevas 2 puntas y un solo centrocampista, y a veces cuesta muchísimo poder hilar para poder tener gente sentado en el banquillo y tal, porque te puede salir cualquier contratiempo esto y no tengas el jugador ideal ahí. Quizás precisamente esa situación pueda ser a día de hoy el principal enemigo de Belforti, ¿no? Que es ahora mismo el inédito de la plantilla, ¿no? Claro, Belforti no ha venido aquí para estar de vacaciones, ha venido aquí porque creemos que puede ser un central muy importante por la manera que tiene de jugar, por su juego, por esa jerarquía que tiene, pero claro, es difícil acertar en quién va a jugar ahí, bueno, quién puede ir al banquillo, y de momento están haciendo bien los 2 centrales, no hay por qué cambiar, pero yo creo que Belforti terminará jugando y siendo un futbolista importante. Bueno, ya prácticamente estamos en los últimos minutos del partido, hemos visto el mano a mano de Quique López, también ese remate de Fall que se marcha fuera. Quizás ya en estos últimos instantes daba la sensación que ya el partido estaba roto, ¿no? Que podía llegar en cualquier momento con un poquito de acierto el cuarto gol del Cádiz y quedar más que sentenciado el encuentro, ¿no? Sí, está claro, ellos ya se tiraron a tope ya para arriba, dejando prácticamente a 2 jugadores solo detrás. El Cádiz, cada vez que salía con balones largos por banda, lo sorprendía una y otra vez y se preveía más el cuarto gol que el tercero. Pero bueno, yo creo que ahí se ve muy bien plasmado lo que quería el míster visitante, con Besar en el banquillo y luego sacarlo si el marcador se le ponía de cara. Y ahí vemos también en Arnés que, bueno, que es más del estilo de tener jugadores que jueguen a la pelota de medio campo hacia arriba, de tener jugadores en defensa, ¿no? Esta semana con la ausencia de Andrés va a tener un serio problema, porque la verdad que Dalmau, por muy bien que lo quiso hacer el chaval, le costó mucho moverse en esa situación, le cogía pierna cambiada y parece que la pierna izquierda no la domina con una buena técnica, y bueno, ahí va a tener serios problemas seguramente. Lo cierto es que en la previa incluso hablábamos de la posibilidad que Ceballos jugara de lateral izquierdo y Dalmau de lateral derecho, porque Ceballos sí ha jugado en las 2 posiciones. No sé si Dalmau también había jugado de lateral izquierdo. Sí, ha jugado incluso de interior derecha o interior izquierda. Pero bueno, para eso están las temporadas, para ir van pasando jornadas, te vas dando cuenta donde un jugador puede rendir más que otro, donde puede... Y bueno, es un poquito, yo creo que Dalmau también le tocó bailar un poco lo más feo, porque empezó ahí a entrar mucha gente por ahí, tenemos gente castigada, de hecho al final jugamos con Villar en esa banda para cerrar un poco, porque Quique ya estaba muy cansado, y ahí sí que se notó el partido del Albacete. Los últimos 15 minutos sí que se notó el partido. Precisamente el aspecto físico es lo que puede preocupar más a día de hoy, ¿no? Intentar recuperar al equipo, porque en esos últimos minutos es verdad que sí se notó muy cansado algunos jugadores, ¿no? Sí, porque veníamos de Albacete de jugar 50 y tantos minutos con uno menos y jugando todo el partido en campo contrario de Albacete, presionando, corriendo, pegando unas carreras impresionantes con 2 exteriores por fuera, Quique López y Villar. Claro, que eso no, con tan pocos días de recuperación al final sí que sale ese cansancio. La lástima fue pues esto, que no hubiésemos ido con un marcador más amplio por todo este tipo de ocasiones que tuvimos, que es que tuvimos 4 o 5 mano a mano con el portero.
Y lo vemos normal aquí porque, yo qué sé, porque parece que es normal nuestro equipo que se quede tantas veces la gente delante del portero. Pero es que tú ves partidos y no es normal quedarte tantas veces mano a mano. Yo no lo veo en los partidos que veo de segunda vez. Yo veo 2 o 3 ocasiones y más gente de centro, remate, chutes, pero no veo ocasiones tan claras. Claro, eso tiene un desgaste, eso tiene... No hay tantos equipos que hagan lo que hizo ayer el Arroyo. No, pero por ejemplo... Juegan más replegados. Sí, pero tú, por ejemplo, el día de Albacete tenemos 2 mano a mano con el portero, con 10. El día del Algeciras, nadie se acordará, también tuvimos mano a mano. El día de aquí que vino en la olla muy cerrada, Quique López se queda mano a mano con el portero. Hablamos de la efectividad de... Claro, es intentar a ver si somos capaces de esto, de tener una efectividad un poquito más, pues para que todo esto que dé sus frutos realmente, y es que al final terminemos haciendo gol. Pero no es normal que si con la olla de Lorca nos plantean un estilo de partido más rocoso, un equipo más replegado, las 2 líneas muy juntitas, las de 4 esa que utilizaba, y prácticamente tenemos dificultades, que el resto de equipos te vengan a lo mejor a jugarte de tú a tú, sabiendo el Cádiz el potencia que tiene, o todavía no tenemos ese respeto. ¿Cómo lo valoráis ustedes cuando veis a los rivales? Porque es cierto que tú vas a ver los rivales a otros campos y bueno, y tienen una manera diferente de jugar que a lo mejor contra el Albacete, contra el Cartagena o contra nosotros, ¿no? ¿Cómo valoráis eso? ¿Cómo interpretáis de que el Arroyo es capaz de ser tan osado con el Cádiz? Y a lo mejor sabiendo el Arroyo que a la contra te puede hacer mucho daño con jugadores que tiene muy desequilibrantes. Bueno, nosotros, yo pienso, ya pensar mucho porque claro, tienes que pensar lo que piensa el entrenador rival y está claro es que tú puedes ir a los campos a plantear contra un rival que crees que es potencialmente más fuerte que tú de 2 maneras, ¿no? O ir a por él y a ver si se pone nervioso y se equivoca y tal, y arriesgando teniendo la defensa muy adelantada, o echándote atrás y tener ese plan. Si te echas atrás y te meten el primero, pues después tienes que decir a todo el equipo que vaya para adelante. Cuando vayan para adelante te vas a enterar, ¿no? Lo que pasa es que nosotros lo que sí que estamos trabajando es para eso. Pues por cuando vengan equipos que se vengan como la olla, que se vienen a cerrar y tal, tener recursos, acercar más el balón a área contraria y tener más opciones para hacer gol que no sea solamente corriendo a la espalda de las defensas. Eso es lo que estamos intentando hacer. Yo pienso que en este caso el Arroyo hubiera tenido, a pesar de que tuvo 2 momentos importantes porque si meten el penalti yo creo que se hubiera complicado el partido por lo que estáis hablando vosotros. Yo es el primer partido que veo del Cádiz este año. Por el cansancio. Claro, por eso lo que estáis hablando. El Arroyo tenía una línea ascendente muy grande, el Cádiz empezó a echarse un poco atrás, esperar alguna salida rápida y evidentemente si el penalti hubiera entrado, la grada se hubiera puesto nerviosa, los jugadores hubieran notado más el cansancio y tal. Pero yo creo que el Arroyo para mí se equivoca porque... si hubiera jugado la primera línea de presión en 3/4, con la defensa adelantada, pero no tan adelantada en esos 30-40 metros, a lo mejor la primera línea de creación vuestra no le hubiera creado tanto peligro como salir tanto como salió y dejar toda la espalda, ¿no? Pero bueno, yo veo interesante lo que tú dices, Rodri, porque bueno, a mí me gusta trabajar así, de muchas maneras, puesto que te vas a encontrar durante una competición muchas maneras de enfrentarte y tienes que estar preparado para todo tipo, ¿no? Claro, nosotros... Cuando se ficha a Perico, cuando se ficha a Quique Márquez, cuando se tiene a Luque, es con la intención de saber que esos futbolistas son muy hábiles en zonas intermedias. Sí, de hecho a Perico lo metiste ayer, me imagino, banda derecha para que se metiera hacia el centro y saliera Ceballos. Exacto, para que busque juego. Quique Márquez ya lo hemos visto tirar 2 o 3 pases de gol durante la temporada. Es decir, que se han buscado ese tipo de futbolistas por si los equipos se vienen atrás y se encierran, pues para que sean capaces de entre líneas tener la habilidad suficiente para poder ponerse con un balón de frente. Bueno, tenemos que ver todavía alguna cosa más del partido de ayer, como por ejemplo las jugadas polémicas, que hubo alguna. A vuelta de pausa continuamos en Carranza 10.